Eh, Vamos a exponer sobre tuberculosis extrapulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. En lo que vamos a hablar va a estar la tuberculosis pleural como tal, la miliar y la tuberculosis en el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Como tal, la importancia de este tema es que, es que está dentro de las principales causas de defunción en los países de bajos ingresos a medianos ingresos. Como se puede ver en la diapositiva, la tuberculosis ocupa el octavo puesto, siendo una de las enfermedades más prevalentes en las transmisibles, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2020. Siguiente, por favor. Ok. Yendo a nuestro entorno nacional, vemos que en el Perú hay exactamente 28% más o menos de los casos confirmados de TB hasta el año 2020, ¿no? En la región de las Américas, siendo el octavo país más o menos con prevalencia de tuberculosis, ¿no? Y en primer lugar estaría las Bahamas. Siguiente diapositiva. Dentro de las tendencias de los casos de tuberculosis en el Perú de 2017 hasta el año 2022, se ha visto registrado los casos de tuberculosis, que hasta el año 2022 se han observado 11.464 casos. Como se puede ver en la distribución de los casos de TB sensible con respecto a los casos de TB resistente, ha habido una disminución en el año 2020 porque, pues, ante la pandemia se ha, ha disminuido la identificación de TB, ¿no? Sin embargo, como se ve en los casos, hay un aumento en esto y se está equiparando hasta al del año 2019. Siguiente, por favor. Dentro de los casos de la distribución de TB, vemos que la distribución por sexo es mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino y que según la distribución del grupo de edad afecta mucho más a los varones de 20 a 29 años, ¿no? Es una tasa de prevalencia de 29% aproximadamente. Pero eso no quiere decir que solo a estas personas les afecte, sino dentro de los años 19, 21 y 22 se ha abierto esta brecha, ¿no? Y que no solamente afecta a los de 20, 29 años, sino también está empezando a afectar a los de 40, 49 hasta 60 años más o menos, según el grupo de edad y la tabla que ven a su derecha. Siguiente, por favor. Es importante mencionar la resistencia de la TV, ¿no? Y la distribución por el tipo de edad. Habíamos establecido que esta enfermedad se establece, afecta más a los varones de 20 a 29 años, a ese grupo de edad. Sin embargo, también está de la mano junto con la resistencia a los fármacos que le damos para el tratamiento de estos, como tales la isoniazida, la multidrogoresistente, la monoresistente por rifampicina y la XDR, ¿no? Que se ve que prácticamente en la gráfica es similar la distribución de resistencia al grupo de edad que afecta esta enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, como tal, la etiología de esta enfermedad es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que esta son bacilos delgados, ácido alcohol resistentes, ¿no? Que son aerobios estrictos, podría decir, inmóviles y no esporulados. La vía de transmisión de estos es de contacto por gotitas o por microgotas de la saliva cuando uno habla, cuando uno estornuda, y por lesiones de la piel y mucosas, ¿no? Como ya se va a hablar después. Los componentes que hacen resistente a esta bacteria o que sea ácido alcohol resistente son los lípidos, los polisacáridos y las proteínas de membrana, ¿no? Como se puede ver en el esquema de acá, esta bacteria tiene presencia de múltiples factores de virulencia, ¿no? Además que el periodo de incubación de este es de 4 a 12 semanas, lo que se hace un poco difícil no, lo que se hace un poco tardío su identificación de esta micobacteria, ya que al no poder identificarla bien y diagnosticarla como tal, esta sigue contagiando.
Siguiente, por favor. Como les había mencionado, la vía de transmisión es de humano a humano por vía inhalatoria y se da por toser, estornudar, cantar, hablar, ¿no? Y se hace por gotitas infectantes que llegan hasta los alvéolos. Estas tienen la característica de estar suspendidas por un tiempo prolongado, incluso en la ausencia del paciente, ¿no? En esto se puede evidenciar a que una persona puede estar en un ambiente cerrado, simplemente llega ahí y ya dejó infectado el ambiente para otras personas que puedan llegar. Es por eso que se recomienda la ventilación. La cercanía y la exposición en lugares hacinados, transporte público, bares. Siguiente, por favor. Es una enfermedad que puede estar latente, como también activa, genera cavitaciones y pues se tiene que hacer una vaciloscopía, pero esta vaciloscopía, ya sea positiva o negativa, no determina que esta persona no esté infectada. Y es necesario hacer una prueba molecular positiva o un cultivo positivo para evidenciar esta enfermedad. Sería como su gold standard. Siguiente, por favor. Entonces, vemos la historia natural de la enfermedad. Esta es, nosotros somos susceptibles, todos nosotros somos susceptibles, estemos inmunocomprometidos o inmunodeficientes. De estos, nos vamos a infectar y va a generar eh, la prueba de la tuberculina o la PPD, que va a ser positiva a las 3 o 9 semanas. De este porcentaje del 100% de personas susceptibles, el 30% nada más se va a infectar. Y de este 30%, el 5% va a desarrollar la enfermedad primaria como tal, en un 5% van a tener los enfermos y el otro porcentaje va a tener una infección latente, de los cuales cuando su sistema inmune baje, van a ser la enfermedad o una TB secundaria o una TB miliar que se va, o una TB extrapulmonar, lo que es nuestro tema o lo que se va a hablar después. Siguiente, por favor. Dentro de estas personas que están enfermas no tratadas, el 50% de estos casos van a fallecer, como les había explicado en la epidemiología nacional. El 25% de estos casos van a resultar con un BK positivo, una vaciloscopia positiva o un cultivo positivo. Y el 25% no se va a presentar con un BK positivo, lo que hace ineficiente nuestro control o nuestra terapia a nivel nacional de esta TB. Es por eso que esta enfermedad es muy prevalente en Perú. Siguiente, por favor. Entonces, una evolución de la infección tuberculosa es, básicamente resumiendo la fisiopatología, vemos que este Mycobacterium tuberculosis llega por vía inhalatoria hacia lo que es los alvéolos. Estos, en nuestra defensa, los alvéolos van a acudir por nosotros, van a fagocitarlos y estos no van a poder digerir, ¿no? Por una incapacidad de difusión del fagolisosoma. Entonces, estos macrófagos van a buscar apoyo por los linfocitos T. Estos linfocitos T van a viajar pues a los ganglios, se van a capacitar y pues alrededor de unas 3 semanas más o menos van a activar lo que es el sistema inmune linfático TH1 y linfocitos T, ¿no? Entonces, estos van a activar estos macrófagos, lo que a su vez van a atraer más monocitos y van a generar células epiteliales, ¿no? Estos van a envolver, van a reservar al Mycobacterium tuberculosis en el pulmón, ¿no? Y lo van a contener ahí, ¿no? Entonces, poco a poco se va a dar este proceso y va a generar una latencia. Y es lo que determina acá al final lo que dice la enfermedad latente, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Es lo que les había mencionado. Llega al alveolo y este pues va a cavitarse y el cuerpo lo va a contener. ¿Cuándo se da una TB extrapulmonar o una TB miliar? Cuando el paciente o la persona infectada latentemente va a bajar su sistema inmune, va a estar inmunocomprometido. Puede ser por una enfermedad viral como, por ejemplo, un VIH o simplemente puede estar
sometido a mucho estrés, porque uno de los factores de riesgo también es eso, y se va a generar una tuberculosis secundaria. Entonces, esta va a llegar a otras partes del cuerpo que son parte del pulmón, ¿no? Es por eso que se denomina la TB extrapulmonar. Y aparte también tenemos la TB miliar. Siguiente diapositiva, por favor, y le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar de, bueno, en primer lugar de la tuberculosis miliar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, básicamente sabemos que la tuberculosis miliar se va a referir a aquella enfermedad, ¿no? Esa enfermedad clínica que va a resultar de una diseminación hematógena de Mycobacterium tuberculosis. Ahora, hablando de este término miliar, originalmente o antiguamente se conocía como miliar, o bueno, aquella descripción patológica. Luego pasó a ser una descripción radiográfica o radiológica, pero ahora sabemos que el término miliar se utiliza para describir a todas las formas de tuberculosis hematógena que se va a caracterizar por ser progresiva y ampliamente diseminada, ¿no? Y esta tuberculosis miliar puede surgir como resultado de qué? Puede ser de una infección primaria progresiva o también mediante la reactivación de un foco latente que posteriormente se va a diseminar a través del torrente sanguíneo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a encontrar algunos factores de riesgo para el desarrollo de esta tuberculosis miliar, que principalmente incluirían lo que es la edad y alguna condición médica subyacente, especialmente la infección por VIH, que ya explicaré, o algún otro tipo de inmunosupresión. Ahora, en cuanto a lo que es la edad, el primer punto, tenemos que aquellos infantes, aquellos niños pequeños, son altamente susceptibles a desarrollar esta tuberculosis miliar. Se cree esto que es porque básicamente tienen un sistema inmunitario inmaduro. También incluso la tuberculosis miliar se ha descrito con mayor frecuencia entre adultos mayores, sí, básicamente porque se cree que, o bueno, se sabe que a mayor edad va a haber también una disminución relativa de la inmunidad celular. Además, también se considera la infección por VIH que ha llevado a una mayor prevalencia de esta tuberculosis miliar, especialmente en los adultos jóvenes. Y si vamos a hablar de las condiciones médicas, en este cuadro básicamente estamos resumiendo los factores de riesgo como alcoholismo, algún tipo de neoplasia maligna, una inmunosupresión, en este caso por corticosteroides, algún tipo de falla renal, diabetes, embarazo y como mencionaba el VIH, ¿no? Que vendría a ser lo principal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces ahora hablando ya sobre la fisiopatología, vamos a hablar primero de una tuberculosis primaria, ¿no? Entonces, como ya explicó mi compañero Irving, al inicio tenemos una exposición inicial, que es básicamente un paciente que ya tiene una tuberculosis que en este caso puede ser infecciosa. Entra lo que es el microorganismo, la micobacteria, perdón, hacia lo que es el sistema respiratorio y llega hasta los alvéolos. Pasa a través de ellos y llega, bueno, se va a encontrar en sí con lo que es el sistema inmunitario, encontrándose con el macrófago, que se va a encargar justamente de fagocitarlo. Y bueno, al darse cuenta, por así decirlo, de que este macrófago no puede controlar la población de las micobacterias, va a ir en busca de un linfocito T, que es este aquí. Entonces el linfocito T se va a encargar de producir presentarlo como un anticuerpo, o bueno, el macrófago lo presenta como un anticuerpo al linfocito T, el interferón gamma, para así producir muchos más, o bueno, para poder activar este macrófago y este macrófago pueda destruir la bacteria. Ahora, lo que pasa en este tipo de células es de que mientras intenta fagocitar a todas las bacterias, estos aumentan su población, por lo que va a empezar justamente a secretar las quininas o el factor de necrosis tumoral para poder tener muchos más macrófagos. Sin embargo, al darse cuenta de que estos macrófagos no están destruyendo en sí lo que es a la bacteria y van a producir mucho más daño hacia el tejido pulmonar, optarán por construir, por así decirlo, una estructura de contención que será finalmente llamado como el granuloma, ¿no? Que es básicamente, tienen encerrados a lo que son las bacterias con la finalidad de que estos no puedan diseminarse y así de una u otra forma controlar a lo que es la infección. Y aquí pararíamos en lo que es la tuberculosis primaria. Ahora, tenemos una tuberculosis secundaria, que en este caso se va a dar puede ser por una reactivación o una reinfección.
Entonces, en la reactivación puede ser que, digamos, este granuloma que teníamos en una tuberculosis primaria haya colapsado, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunitario ya ya ha sido presentado este tipo de bacterias, por lo que su respuesta va a ser mucho más rápida y mucho más agresiva, igual que una reinfección. Entonces, el daño que se va a producir aquí va a ser mucho mayor, ya que el sistema inmune en este caso va a estar disminuido, porque esta tuberculosis secundaria se va a presentar principalmente en los pacientes que tengan este sistema bajo, ¿no? Como es en el VIH o pacientes inmunodeprimidos. Entonces, después de este daño, vamos a tener dos opciones, o bueno, la infección puede tener dos caminos, una diseminación o quedarse en el pulmón y causar la cavitación. En el caso de que exista una diseminación, significa que este granuloma, o bueno, el contenido del granuloma ha llegado al torrente sanguíneo, por lo que significa que va a ir al resto de los órganos. Y hablaremos finalmente de una tuberculosis miliar cuando esta diseminación, que ha estado a lo largo de los otros órganos, ha llegado finalmente a lo que es el pulmón. Y bien, hablando ya de lo que es la clínica, recordemos de que las personas con la inmunidad deprimida o inmunodeprimidos o con VIH, por ejemplo, van a tener dos formas de presentación severa, una forma de presentación severa, que esta va a ser de forma aguda, y aquellos síntomas insidiosos. En la forma severa aguda, que por ejemplo, como sabemos que se ha diseminado hacia el resto de los órganos, vamos a tener un shock séptico, el fallo multiorgánico o el síndrome de estrés respiratorio que va a estar presente en los adultos. Y en los síntomas insidiosos presenta una febrícula típico de la tuberculosis, así como la sudoración nocturna. Tenemos el síndrome constitucional, que es básicamente la astenia y lo que es la pérdida de peso en los pacientes. Y en algunos casos también se puede encontrar lo que son adenopatías y lo que son lesiones cutáneas. Bien, para el diagnóstico de la tuberculosis miliar debemos de tener en cuenta tres aspectos importantes. Primero, las manifestaciones clínicas relevantes que ya mencionó Anel. También la disfunción orgánica y por último los antecedentes epidemiológicos o el haber estado expuesto al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, el diagnóstico primero, como sabemos, se va a establecer mediante la identificación del organismo que ha sido obtenido en una muestra de biopsia en el cultivo. En cuanto al enfoque clínico, a la evaluación clínica, esta debe comenzar con una anamnesis y un examen físico completo. Este examen físico debe incluir un examen del fondo de ojo dilatado, ya que los tubérculos coroideos son muy característicos de la tuberculosis miliar y si es que nosotros encontramos estos tubérculos coroideos, pues van a respaldar al diagnóstico de la TB miliar. Ahora, en general, sí se justifica una evaluación de la enfermedad pulmonar en todos esos pacientes en los que estemos sospechando de una TB diseminada. Es así que vamos a incluir exámenes como radiografía de tórax, una tomografía computarizada, el frotis, el cultivo, pruebas moleculares. Y si es que no se puede obtener el esputo mediante la expectoración, o es que el esputo es negativo para los bacilos ácido resistentes, se podría justificar recién la evaluación mediante la broncoscopía. Siguiente, por favor. Bien. El enfoque diagnóstico posterior que vamos a hacer se debe adaptar a la localización de los signos y los síntomas de la enfermedad. Es así que si nosotros tenemos pacientes con signos o síntomas neurológicos, debemos someterlos a estudios de neuroimagen y punción lumbar. Claro que este examen de punción lumbar tiene que hacerse si es que es factible y si es que no hay indicios de aumento de la presión intracraneal. Ahora, vamos a ver más adelante cuáles son los hallazgos radiográficos más comunes en la meningitis tuberculosa. También se tiene que realizar el análisis de líquido cefalorraquídeo para un estudio citoquímico, así como para la tinción ácido resistente y el cultivo. Ahora, cuando estamos frente a un derrame pleural, un derrame pericárdico o una citis, debemos de obtener el líquido para así evaluar lo mismo que en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Un examen citoquímico, la tinción y el cultivo. Ahora, en aquellos pacientes con síntomas que se localizan en otros sitios extrapulmonares como los ganglios, los huesos, las articulaciones, deben someterse a una prueba según el órgano involucrado, ¿no? Entonces podemos obtener biopsia de muestras tanto de pulmón, de médula, de pericardio, de ganglios linfáticos, entre otros órganos que nos van a permitir tanto el examen histopatológico como el cultivo. Siguiente, por favor. Bien, entonces los estudios de imagen es una herramienta muy útil para el diagnóstico. Primero tenemos a la radiografía de tórax.
Y en este caso, la apariencia clásica de la enfermedad miliar va a ser un infiltrado reticulonodular que se va a distribuir por todos los pulmones. Este patrón se puede manifestar ya sea días o semanas después de la presentación clínica. Ahora, se dice, de acuerdo a los artículos, que si nosotros tenemos este hallazgo de una infiltración reticulonodular tenue, estaría reflejando la diseminación intersticial nodular, pero sin afectar a los alveolos. Aunque también se ha demostrado que si nosotros podemos ver a los nódulos miliares lo suficientemente grandes como para apreciarse en una radiografía, normalmente pues no, nos estaría sugiriendo que está afectando a los alveolos adyacentes. Siguiente, por favor. Bien, la tomografía computarizada es más sensible para la TB miliar que una radiografía simple. Aquí vamos a poder visualizar numerosos nódulos que van de 2 a 3 milímetros y van a estar distribuidos por todo el pulmón. Otro hallazgo importante es el engrosamiento septal que puede acompañar a los nódulos. Estos hallazgos son sensibles, pero no necesariamente específicos para la TB miliar, porque vamos a encontrar otras enfermedades infecciosas que pueden desencadenar la aparición de nódulos diseminados, ¿no? Como la Haemophilus influenza, el Mycoplasma pneumoniae, e incluso enfermedades no infecciosas como la sarcoidosis. Siguiente, por favor. Ok. Siguiendo con los exámenes laboratorios, tenemos que hacer un frotis y cultivo, la cual se debe dar por una tinción convencional de Scheel-Nielsen, que es un ácido resistente, y pues se tiene que hacer en el frotis un cultivo. Se deben hacer estudios de hemocultivo micobacterianos con estos pacientes que se sospecha de una diseminación hematógena, ¿no? Y aparte, también se puede hacer una histopatología, la cual muestra una biopsia de tejido en el contexto en el cual se haya diagnosticado o en el día diferencial esté una TB que demuestra una inflamación granulomatosa, ¿no? Siguiente, por favor. No, no. Ok. Hay otras enfermedades que nos muestran una radiografía o una tomografía con un patrón similar a la de la TB extrapulmonar, ¿no? O TB miliar. Este, tenemos en primer lugar la histoplasmosis. Esta histoplasmosis es una manifestación clínica, puede incluir la fiebre, fatiga. Lo que diferencia más o menos de la TB miliar sería la hepatoesplenomegalia y la pancitopenia, ¿no? Aparte, también tenemos la sarcoidosis, que dentro de las manifestaciones clínicas sería la tos, la disnea, el dolor de pecho, ¿no? Que esto se puede confundir con una TB. Sin embargo, la sarcoidosis está diferenciada porque hay lesiones oculares, lesiones cutáneas, ¿no? Aparte que el diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas que tiene con respecto a la misma enfermedad y pues como que tiene granulomas y si se hace un estudio histopatológico aparecen ocas e iniciantes, lo que es eh, en la TB miliar. Siguiente, por favor. Dentro de otras enfermedades para su diagnóstico diferencial tenemos la hemosiderosis pulmonar, la cual su presentación clínica es variada y que varía desde un inicio agudo, que sería la hemoptisis, lo que podríamos evidenciar en una TB, pero se diferencia porque aquí hay pues una presencia de anemia, ¿no? Y hay una presencia de disnea progresiva. Aparte que en la radiografía o en la tomografía se puede ver un patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Y respecto a la metástasis con algún antecedente de cáncer, se evidencia por eso mismo, ¿no? Que hay un antecedente de cáncer en la persona y que hay una neoplasia que está afectando ahora el pulmón, ¿no? Y es por eso que se ve un patrón similar a la de la TB miliar, ¿no? Y este diagnóstico se establece o se diferencia mediante la histopatología de estos, ¿no? Siguiente. Bueno, ya hablando del tratamiento como tal, en los casos de esta TB miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso o al osteoarticular, vamos a tener como el mismo esquema, ¿no? Vamos a tener la primera fase de 2 meses con lo que vendría a ser isoniazida,
con rifampicina, piracinamina y etambutol diario, 50 dosis, y en 10 meses la segunda fase, que sería solo de isoniazida y de rifampicina, ¿no? Ahora, las dosis de los medicamentos son las mismas dispuestas para una TB en niños menores de 15 años, como podemos ver en el cuadrito de ahí, que no vamos a ahondar mucho en eso porque después vamos a ver las dosis exactas. Igual que los que tienen más de 15 años. Y bueno, la dosis de isoniazida y rifampicina van a ser las primeras, van a ser las mismas en la primera y segunda fase. En casos de complicaciones como meningitis, pericarditis o algunas formas miliares en niños y adultos, se debe agregar lo que vendría a ser corticoterapia sistémica, como por ejemplo la prednisona, de 1 a 1.5 miligramos por kilo, ¿no? Al día. Y bueno, eso también dentro de las 2 a 4 semanas. Y una disminución progresiva después de ver la mejoración del cuadro, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ahora hablando de lo que vendría a ser la TB pleural, siguiente, por favor. Vamos a definirla como tal, de acuerdo a la OMS, porque ella la define como aquella infección producida por el Mycobacterium tuberculosis, que va a afectar tanto tejidos y órganos fuera del sistema pulmonar, ¿no? Del parénquima pulmonar. En este caso, afectaría la pleura y por eso es denominado TB pleural. Va a tener diferentes causas, puede ser primaria o por una reactivación de la TB en casos de inmunosupresiones, ¿no? Es más frecuente por una reactivación tardía o retardada de una TB primaria, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que vendría a ser la epidemiología de la TB extrapulmonar, bueno, de la TB extrapulmonar, la TB pleural vendría a ser la primera, va a ser la más frecuente, y está como a la par también con la TB ganglionar. Es más que todo en pacientes con inmunosupresiones, igual que la TB ganglionar, ¿no? Más que todo es muy diferencial en lo que vendrían a ser los países desarrollados y en los de vías de desarrollo. En los países desarrollados tenemos a los pacientes ancianos o con inmunosupresión, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos con una incidencia del 3.6%, que es bastante bajo. Y en países en vías de desarrollo van a ser más que todo pacientes jóvenes o niños que van a tener menores como condiciones higiénicas, ¿no? Como tal, y mayor transmisión de esta TB. Y como por ejemplo tenemos a Sudáfrica con más del 30% y Brasil de un 8 a 9%, que también llega a ser algo un poco más elevado, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, con lo que respecta a la fisiopatología, pues nosotros vamos a entender que la tuberculosis extrapulmonar va a ser el resultado de una diseminación, ¿no? Hematógena y linfática, perdón, del bacilo del Mycoplasma tuberculosis, que va a pasar desde el pulmón hacia la pleura, formando diferentes células, por así decirlo, en la actividad inflamatoria, como el factor de tumoración alfa o las interleuquinas, que van a generar la inmunidad protectora frente a la bacteria. Y bueno, se van a formar granulomas encapsulados que van a tener al bacilo viable dentro de ella, ¿no? Y bueno, esta puede ocurrir tanto en la infección primaria o después, años o décadas después del contagio. Y bueno, puede ser más que todo con gente inmunosupresa, como mencioné. Entonces van a pasarse desde la pleura y se va a romper este granuloma gaseoso subpleural, que es la denominación médica exacta, en la pleura y va a generar una cascada de citoquinas como una respuesta a la inflamación y a la infección. Y esto va a hacer que haya una proliferación de linfocitos y macrófagos que generen un derrame y una inflamación dentro del pulmón, ¿no? Como tal. Y vendría a ser el debut de la enfermedad de la TB pleural como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con lo que respecta a la clínica, nuestro paciente, o bueno, los pacientes van a tener más que todo fiebre o tos seca, que sería en un rango de 75, un 70-75% de todos los pacientes, ¿no? Y más que todo también tienen dolor pleurítico, como un punzón, por así decirlo, de un 50 a un 75%. Ahora, los pacientes,
2/3 de los pacientes pueden ser asintomáticos los primeros meses, pero puede empeorar, ¿no? Dándole clínica que ya mencioné. Y también hay complicaciones o el empeoramiento del cuadro, con lo que vendría a ser la disnea o la pérdida de peso y la diaforesis nocturna, ¿no? Esto se da más que todo porque hay un daño en el parénquima pulmonar y bueno, ya es un poco más fuerte los síntomas, ¿no? Siguiente, por favor. Y lo que vendría a ser el examen físico en la clínica, pues vamos a inspeccionar y vamos a ver una simetría en el tórax. Podemos percutir lo que vendría a ser matidez en la zona del derrame. Podemos tener lo que es la disminución de las vibraciones vocales en el hemitórax dañado. Y va a haber también ausencia de ruidos respiratorios o reducidos ruidos respiratorios, porque va a ser más que todo un examen físico de un derrame pleural como tal, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora ya para pasar al diagnóstico, bueno, hacemos una presentación de un caso para poder entender un poco mejor de cuál sería la forma de diagnosticar a un paciente con TB pleural. Entonces, no sé si alguien nos podría ayudar en este sentido para saber los síntomas del paciente. Sí, Daira. Sí, creo que los principales serían la fiebre, odinofagia, otalgia, disfonía, y también que el paciente presenta dolor pleurítico, sudoraciones nocturnas, tos no productiva, la disnea y pérdida de peso. Sí, exacto. Entonces, en este caso, pues nos vamos a dirigir más en tanto lo que ya mencionó Paola, ¿no? Sobre la edad del paciente, los síntomas que ella, bueno, ya mencionó, aparte de que el paciente ha presentado las vaciloscopias negativas, que nos podría indicar tal vez una TB pleural o una TB extrapulmonar. Y bueno, estos ya serían los exámenes de laboratorio, ¿no? Que ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, vamos a empezar primero con lo que son las imágenes. En este caso vamos a hacer lo que es una radiografía, que como podemos ver, principalmente va a darse de es unilateral. Muchas veces se ha relacionado a que el líquido presente en este va a ser en mínimas cantidades o va a ser moderada. Sin embargo, las radiografías que, bueno, acá podemos ver, se puede presentar tanto de forma moderada o una forma masiva en el caso de la tomografía. Ahora, lo más importante aquí es el estudio del líquido pleural, ya que como sabemos que el paciente está presentando un derrame pleural, vamos a tener que hacer el estudio de este. Entonces, lo más clásico que vamos a encontrar aquí va a ser el exudado linfocitario con disminución de la glucosa. En este caso, el exudado, que como sabemos tenemos a los criterios de Light, para poder clasificar. Entonces, acá, como ya sabemos que es un exudado linfocitario con disminución de la glucosa, el paciente presentaba el LDH pleural de 636. En este caso, uno de los criterios es el LDH pleural sobre el LDH de suero, que tiene que ser mayor al 0.6. En este caso, de lo que presentaba el paciente era de 0.98, lo cual nos indicaría un criterio para exudado. Tenemos el LDH pleural, que tiene que ser mayor a los 2/3 de los niveles normales en sangre, que bueno, los niveles normales son de 135 a 225, y en este caso es mayor a los 2/3, ¿no? Mayor en un 424 aproximadamente. Y finalmente, como ya mencionamos, que tiene que haber una disminución de la glucosa para poder indicarnos este tipo de tuberculosis, vamos a agarrar lo que es la glucosa pleural y la glucosa de suero. Dividiéndolos entre ambos, se supone que tiene que salir menos de 1 para poder indicar que es un exudado, lo cual acá saldría en un 0.74 y ya tendríamos, bueno, en este caso 3 criterios que nos podrían indicar de que ya el líquido que hemos estudiado es un exudado. Y bueno, esto ya serían otros puntos en los que podrían indicarnos si es un trasudado o un exudado, ¿no? Tanto por el color, la densidad, las proteínas, el LDH, los leucocitos, la glucosa y el colesterol. Otros exámenes que se pueden hacer es el ADA, que es básicamente sobre la proliferación y la diseminación de los linfocitos T. Este principalmente es un biomarcador que se va a mostrar más en el caso de que exista una inflamación. Y pueden haber dos, el ADA1 y el ADA2. El ADA1 es para linfocitos y monocitos y el ADA2 para monocitos y macrófagos. En este caso van a salir positivos para el ADA1, que ya como sabemos el exudado también presenta los linfocitos o un aumento de los linfocitos, ¿no? Luego tenemos al interferón gamma,
que va a ser producido por el CD4, que como mencionamos al inicio en la fisiopatología, el macrófago se encarga de presentarlo como un antígeno al linfocito para poder en sí crear o hacer una mayor población de los macrófagos, ¿no? Y poder destruir esta bacteria. Por eso es que se puede decir que tiene su sensibilidad del 84% y especificidad del 97%. Sin embargo, este va a ser muy caro, por lo cual no se recomienda, o bueno, normalmente no se hace este tipo de examen. Y finalmente al GeneXpert, que es básicamente para reconocer a lo que es la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, y la resistencia a la rifampicina, que es básicamente de lo que trata este examen, ¿no? Sin embargo, tiene una mala sensibilidad para lo que es el líquido pleural, ya que este va a ser paucibacilar. Cuando hablamos de paucibacilar, significa que la carga vírica de este bacilo va a ser muy baja. Ya. Y bueno, finalmente lo que llamamos como un gol estándar, aunque este tipo de tuberculosis no tiene un gol estándar, vamos a hablar de una biopsia. En la biopsia lo que vamos a encontrar es el granuloma necrotizante, que es básico en la tuberculosis. Acaban de existir macrófagos linfocitarios y las células de Langhans, que, bueno, en general también vamos a encontrar lo que es sus centros de necrosis gaseosa, ¿no? Que es también lo clásico en una tuberculosis. En este caso, se va a justificar cuando el ADA va a ser menor de los 40 unidades internacionales sobre el litro y cuando exista una imagen sugestiva, ¿no? Como es en la radiografía o la tomografía. Ahora, hay que tener en cuenta también de que el manejo que se hace en el Perú, a base de lo que es la norma técnica, nos dice que cada muestra de, por ejemplo, una baciloscopía, los cultivos de medios líquidos, y sean, bueno, líquidos o sólidos, tiene que tener una prueba de sensibilidad y según la disponibilidad tiene que haber pruebas moleculares y de tipificación para poder decir así de que si estamos frente a un paciente con tuberculosis o no. Y bueno, esto ya serían un poco de los diagnósticos diferenciales que nos podrían decir, digamos, si encontramos un derrame, no necesariamente va a ser una tuberculosis pleural, puede ser tanto infeccioso, iatrogénico o por un trauma, puede ser por una malignidad o pueden ser tal vez por otros trastornos que causen la inflamación. Finalmente, ya hablando de lo que es el tratamiento, que como también lo mencionó mi compañera anteriormente en lo que es la tuberculosis biliar, vamos a encontrar 4 medicamentos principales: la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. Hablando de estos 4, sabemos de que la isoniazida, rifampicina y la piracinamida principalmente son bactericidas que es básicamente matar a lo que son los bacilos, en este caso los bacilos, ¿no? Y el etambutol, que es bacteriostático, que es básicamente pausar o parar lo que es la replicación de los bacilos. Entonces, en este caso tenemos la diferencia de tanto para mayores de 15 años y menores de 15 años. Que como podemos ver la diferencia, que aquí se va a aumentar la dosis de la rifampicina y la dosis de la piracinamida. La única que se va a mantener, por así decirlo, la dosis que se va a mantener es el etambutol. Y bueno, en la segunda fase igual va a aumentar a 15 y a 10, tanto isoniazida y rifampicina, y en este caso la rifampicina se va a mantener en la dosis. Y bueno, la dosis o el esquema que se utiliza en este caso son por 2 meses se da rifampicina, isoniazida, piracinamida y el etambutol, y por 4 meses rifampicina y isoniazida, que esto es básicamente en dosis de 3, por 3 días, y la primera parte, que es básicamente la primera parte del esquema, que se va a tratar de forma diaria. Otra forma de tratamiento, tenemos la torrecocentesis terapéutica, que básicamente es solamente para drenar el líquido en caso de que el paciente presente disnea o dificultad para respirar en este caso. Lo que se recomienda, o bueno, lo que se tiene que hacer siempre es de que la toracocentesis sea con guía ecográfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, tenemos líquido aquí y nosotros no hacemos por una guía ecográfica, llegamos a punzar, sea tanto el pulmón o un diafragma, que en un futuro puede complicar al paciente y pueda formar un neumotórax o a veces también un pioneumotórax. Y bueno, ya hablando de lo que es los efectos adversos del tratamiento, hablaremos principalmente de que el etambutol causa la neuritis óptica, la rifampicina, la trombocitopenia, la streptomicina, el vértigo, y bueno, los 4 medicamentos, un exantema, depende de también si el paciente sea alérgico a esto o no. Y otro esquema, en el caso de que el paciente sea resistente, tenemos tanto un grupo A, B y C, que bueno, que podemos ver acá los medicamentos,
que básicamente, bueno, en conclusión en sí es de que para el tratamiento de este tipo de tuberculosis se va a guiar con el mismo esquema de una tuberculosis pulmonar. Bien, bueno, ya vamos a tocar el último punto, que vendría a ser la tuberculosis en el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de tuberculosis en el sistema nervioso central, básicamente nos estamos refiriendo a estas tres formas de presentación. Una meningitis tuberculosa, el tuberculoma, una aracnoiditis tuberculosa espinal. Siguiente diapositiva. Bien, en primer lugar tenemos la meningitis tuberculosa, que de hecho viene a ser la forma más frecuente de presentación de la tuberculosis en el sistema nervioso central. Y ahora, si nos vamos a enfocar un poco en la parte fisiopatológica, podemos mencionar que tiene estas tres fases. La primera vendría siendo una fase prodrómica, que viene a ser 1 a 3 semanas aproximadamente, y nuestro paciente se va a caracterizar porque va a tener una cefalea, una fiebre pero que no va a ser muy elevada, incluso aquí podrían haber cambios de personalidad. Luego tenemos la segunda fase, que es la meningítica, que el mismo nombre lo explica. Aquí va a haber presencia de signos de irritación meningia, como la rigidez de nuca, o va a haber la presencia de los signos de Kernicke-Brudzinski, ¿no? Aquí también el paciente podría presentarse confundido o en letargo. Y finalmente la tercera fase, que vendría a ser la paralítica, que aquí los pacientes ya van a estar en un estado estuporoso o en un estado comatoso, pueden presentar convulsiones y hemiparesias también. Ahora, en la parte de la derecha vemos, podemos clasificar a los pacientes, ¿no? En etapas o en estadios, pero esto ya desde un punto de vista del compromiso neurológico que estos pacientes están teniendo. Un primer estadio vendría a ser aquel paciente que está alerta, está orientado y no tiene ningún signo de focalización neurológica. En el segundo estadio tendríamos aquellos pacientes que se encuentran entre 11 hasta 15 en la escala de Glasgow. Esos pacientes van a estar conscientes, sí, pero pueden estar desatentos, pueden estar confundidos o con letargo. Y finalmente, el tercer estadio, aquellos pacientes que se encuentran por debajo de 10 en la escala de Glasgow. Estos pacientes van a presentar delirio, convulsiones o podrían estar en un estado estuporoso o en un estado comatoso. Siguiente diapositiva. Bien. En cuanto a los factores de riesgo de la meningitis tuberculosa, básicamente vamos a destacar lo que es la inmunosupresión. Para ser exactos, la inmunosupresión causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, o el VIH, ¿no? Pero hay algo que tenemos que mencionar aquí, que si bien es cierto, la forma, o bueno, la presentación de la meningitis tuberculosa es más frecuente en los pacientes que tienen VIH que con los que no tienen. Si es que se compara estos dos grupos, la forma de presentación de la enfermedad es similar. Lo único que variaría sería la mayor frecuencia, ¿no? En el grupo de los infectados por VIH. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la meningitis tuberculosa, podemos destacar 4 manifestaciones clínicas: la cefalea, fiebre, vómitos y alteraciones del sensorio. Pero hay un problema, que estas 4 manifestaciones clínicas son típicas de cualquier tipo de meningitis, especialmente las meningitis bacterianas. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar más a que se está tratando de una meningitis tuberculosa? Básicamente con las siguientes características. En primer lugar tenemos la presentación subaguda, que se va a dar en el 57% de los pacientes que tienen una meningitis tuberculosa. Estamos hablando de una presentación de 1 hasta 3 semanas, porque si se compara con la meningitis tuberculosa es menos de una semana. Con la meningitis bacteriana es menos de una semana. En segundo punto tenemos la presencia de síntomas neurológicos, como la alteración de la conciencia, cambios de personalidad, y como mencionaba, ¿no? El paciente incluso puede estar en un estado estuporoso o llegar al coma. Y en tercer punto tenemos la parálisis de los nervios craneales. En este caso, especialmente del segundo par y del sexto par. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos al tuberculoma, que vendría a ser la segunda forma de presentación del tuberculosis en el sistema nervioso central. Pero primero, ¿qué cosa es un tuberculoma? Un tuberculoma viene a ser un conglomerado de focos granulomatosos que se desarrollan a partir de los tubérculos coalescentes, que estos tubérculos coalescentes se han ido formando durante todo el proceso de la basilemia. Ahora, si vamos a hablar de factores de riesgo, comparando con lo que es la meningitis tuberculosa, no van a haber factores de riesgo conocidos. De hecho, la inmunosupresión no es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que desarrollan un tuberculoma necesitan una condición, que esa condición sería tener una respuesta celular, una respuesta inmune adecuada. Y bueno, es evidente que esa respuesta celular o esta respuesta inmune adecuada no se va a dar
en aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, como era el ejemplo de los pacientes infectados por el VIH. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hablando de la clínica, los tuberculomas son usualmente silentes, ¿no? E incluso se dice que podrían alcanzar un tamaño considerable sin que se presente ningún signo de irritación meningia. Y de hecho, en las meningitis tuberculosas se pueden encontrar tuberculomas subclínicos en algún tipo de imagen radiográfica. Pero si queremos ser más exquisitos y querer buscar qué manifestaciones clínicas podrían tener estos pacientes con tuberculoma, especialmente si hablamos de niños y adultos jóvenes, tenemos, por ejemplo, cefalea, convulsiones, una hemiplegia progresiva e incluso signos de que está habiendo un incremento de la presión intracraneal. Ahora, como mencionaba antes, los tuberculomas se pueden desarrollar, ¿no? Incluso durante una adecuada terapia antituberculosa. ¿Por qué? Porque este sería el resultado de la respuesta inmune ante los bacilos del Mycobacterium tuberculosis. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos la tercera forma de presentación, que es la menos común, que sería la aracnoiditis tuberculosa espinal. Entonces, esta aracnoiditis tuberculosa espinal se va a desarrollar porque se van a romper unos focos granulomatosos, ya sea dentro de la médula espinal o de las meninges. En tales casos, tanto la médula espinal como las raíces de los nervios espinales van a estar encerradas en unos exudados tuberculosos. Y esto podría ocurrir a cualquier nivel de la médula espinal, o incluso podría ocurrir por extensión a partir de un área adyacente, por ejemplo, una espondilitis tuberculosa. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una reacción inflamatoria resultante de todo este proceso que se va a caracterizar por dos cosas. Primero, porque va a estar confinada localmente y también porque va a progresar gradualmente. Puede ser durante semanas o meses, de tal modo que va a haber un recubrimiento que puede ser parcial o total del cordón espinal por una masa que puede ser o gelatinosa o fibrosa. Y algo característico de las aracnoiditis tuberculosas que las van a diferenciar de otro tipo de aracnoiditis es básicamente que va a tener una propensión a afectar a la médula espinal, a las meninges y a las raíces nerviosas juntas o en diversas combinaciones. No solamente a uno de estos tres elementos, sino dos o tres de los elementos mencionados. Siguiente diapositiva. Bien, y finalmente las manifestaciones clínicas de la aracnoiditis tuberculosa espinal. Que bueno, estas manifestaciones van a ser variadas, pero lo más frecuente sería una radiculomielopatía ascendente o transversa. Esta radiculomielopatía tuberculosa puede ocurrir antes, puede ocurrir al mismo momento o puede ocurrir después de un episodio inicial de tuberculosis, de meningitis tuberculosa. Y los pacientes normalmente van a presentar signos de que está habiendo compresión medular o compresión de las raíces nerviosas, como por ejemplo el dolor radicular, una hiperestesia, parestesias que van a depender de qué nervio espinal esté siendo afectado, y también podría haber incluso incontinencia de los esfínteres rectales o el esfínter vesical. Siguiente diapositiva. Bien, por último les vamos a describir tanto el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis del sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico de la meningitis tuberculosa, vamos a tener un diagnóstico presuntivo teniendo en cuenta tres factores importantes. Los factores clínicos que ya mencionó Juan Diego y de los cuales me gustaría destacar a la presentación subaguda tanto de la rigidez en el cuello, el dolor de cabeza, las fiebres, los vómitos. El segundo importante punto son los factores epidemiológicos, como el antecedente de alguna enfermedad previa de tuberculosis o la exposición o el haber vivido o haber tenido un viaje a una zona endémica. Y por último, las características típicas del líquido cefalorraquídeo. Entonces, primero vamos a hablar de las características del líquido cefalorraquídeo que se hace luego de la punción lumbar. Una de las características más importantes es la presión de apertura, que suele ser moderadamente elevada y va de 180 a 300 milímetros de agua. En cuanto a las otras características, tenemos que el recuento de leucocitos va a estar elevado, va de 100 a 500 células por microlitro, con predominio de linfocitos. Pero hay que tener en cuenta que al principio de la enfermedad, este recuento leucocitario puede estar más bajo e incluso el predominio puede ser de neutrófilos. Por otro lado, la concentración de proteínas, así como hemos visto en el análisis del líquido pleural, también va a estar elevada, de 100 a 500 miligramos por decilitro. Y por último, la glucosa también va a estar disminuida, menos de 45 miligramos por decilitro en la mayoría de los casos. Siguiente, por favor. Bien.
El líquido cefalorraquídeo también puede ser útil para las pruebas de diagnóstico microbiológico. La tinción de Cien-Nielsen, como sabemos, es una prueba rápida y es universalmente aceptada para el diagnóstico. Sin embargo, como Anel ya lo mencionó anteriormente, los pacientes suelen ser paucibacilares también en la meningitis tuberculosa. ¿Y esto qué significa? Que la cantidad de bacilos que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo no es tanta a comparación del esputo. Es por eso que si no se recolecta el volumen necesario del líquido cefalorraquídeo, es posible que se haga un mal diagnóstico o no haya una detección confiable. Ahora, es por eso que la sensibilidad es baja del 10 al 20%, pero esta puede elevarse a más del 50% si es que se recolecta por lo menos 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, tenemos al cultivo, que como sabemos es considerado como el estándar de oro para el diagnóstico. La desventaja es básicamente el tiempo, porque los resultados van a salir en 6 a 8 semanas. Su sensibilidad va a ir del 60 al 70%, pero esto se puede incrementar si es que nosotros usamos medios de cultivo sólidos y líquidos a la vez o de manera concomitante. Ahora, tenemos otro tipo de diagnóstico que es las pruebas basadas en la respuesta del huésped, que es la prueba de LADA o la adenosina deaminasa. Si bien es cierto, es una prueba complementaria útil para el diagnóstico, hay que tener en cuenta que los valores de ADA pueden estar elevados en otras enfermedades infecciosas, infecciones bacterianas, por ejemplo, la neurobrucelosis, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta diagnóstica, pero no podemos utilizarla de manera definitiva. Y vamos a ver más adelante que hay ciertos criterios para el diagnóstico, y en estos criterios se considera sus valores mayores a 6 unidades por litro. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a las pruebas de diagnóstico molecular, tenemos a 4 principalmente. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o ENAS, que es una prueba también, es una herramienta útil porque nos da una respuesta rápida y tiene una alta especificidad, pero tiene una baja sensibilidad o una relativa baja sensibilidad por la misma razón que expliqué anteriormente. Los pacientes son paucibacilares y hay una escasez de bacilos en el sistema nervioso central. Entonces se debería de recolectar una cantidad adecuada de líquido cefalorraquídeo. La reacción en cadena de polimerasa o el PCR, lo que hace los ensayos del PCR es básicamente amplificar el gen de Mycobacterium tuberculosis, permitiéndonos detectar justamente la presencia de esta bacteria. Ahora, su sensibilidad es del 56% y su especificidad es alta, por lo que un resultado negativo no nos puede descartar la tuberculosis meningia. La prueba del GenExpert es básicamente una prueba molecular que está basada en el PCR en tiempo real y nos permite identificar tanto al Mycobacterium tuberculosis como a su susceptibilidad a la rifampicina. Y por último, la prueba de antígeno. En realidad la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se pueda detectar en la orina el glicolípido lipoarabino manano, que está ubicado en la pared celular de la micobacteria. Esto para el diagnóstico de la tuberculosis en pacientes con VIH, pero también puede ser útil al momento del análisis del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Siguiente, por favor. Bien, los estudios de imagen también son una herramienta diagnóstica. Vamos a utilizar principalmente a la resonancia magnética y a la tomografía computarizada. Ya hay ciertos hallazgos clásicos de la TB meningia que están dirigidos a las complicaciones, como la hidrocefalia, los éxodos vacilares y los infartos. ¿Cuáles son estos hallazgos? Estas 3 imágenes corresponden a resonancia magnética. En la primera imagen podemos ver hidrocefalia tanto en el ventrículo lateral como en el cuarto ventrículo. En la segunda imagen tenemos a la hidrocefalia en los ventrículos laterales y las flechitas nos están señalando un edema transependimario, así como el borramiento de los surcos. Y en la tercera imagen también tenemos una hidrocefalia en el tercer ventrículo y el edema transependimario. Siguiente, por favor. La tomografía computarizada con contraste también es útil para identificar estas complicaciones como la hidrocefalia, o como en el caso de la primera imagen, ¿no? Las flechas nos están señalando el realce de contraste grueso que se presenta por las cisternas, lo cual es muy sugestivo que existe un exudado. En la segunda imagen, asimismo, tenemos la presencia de la hidrocefalia y también tenemos nos está mostrando una derivación ventriculoperitoneal. Siguiente, por favor. Bien, de acuerdo a la guía práctica clínica de la neurotuberculosis, nos plantean ciertos criterios clínicos que podemos utilizar para asociarlos y establecer si es que hay un diagnóstico definitivo o probable de meningitis tuberculosa. Estos criterios se dividen en 8 puntos.
El primero, que son los criterios A, nos escriben a los signos y los síntomas. Los criterios del grupo B tenemos a los resultados de la microscopía y los cultivos bacteriológicos. Tenemos el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, los valores del ADA, como les mencionaba anteriormente, el cloruro, el PPD o la tuberculina, la tuberculosis extraneural y el antecedente epidemiológico. Siguiente, por favor. Bien, como podemos ver en este cuadro, estos criterios son útiles para asociarlos entre sí y poder determinar si es que tenemos un diagnóstico de meningitis tuberculosa definitiva. Entonces, cuando hablamos de meningitis tuberculosa definitiva, cuando se cumplen los criterios A, es decir, los signos y los síntomas, más todos los resultados de la microscopía y los cultivos. ¿Esto qué quiere decir? Que encontremos bacilos ácido-alcohol resistentes positivos, que hay ausencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo y hay ausencia de células malignas. Asimismo, está el grupo 2, donde tenemos a la meningitis tuberculosa probable, donde podemos asociar todos esos criterios que se están presentando. Siguiente, por favor. Ok, ahora tenemos al tuberculoma. Como lo mencionó Juan Diego, estos pueden ser clínicamente silenciosos e incluso pueden alcanzar un grande tamaño en ausencia de inflamación meningia. Los hallazgos radiográficos nos dicen que podemos describir a un tuberculoma como una lesión con realce de contraste en anillo. Y estos se pueden identificar tanto en una tomografía computarizada como en una resonancia magnética. En una tomografía computarizada hay que tener en cuenta la etapa en la que nos encontramos. En una etapa temprana la lesión puede ser de baja densidad o isodensa, pero en una etapa tardía, como se muestra en la imagen, el tuberculoma va a estar bien encapsulado, hiperdenso y va a tener un realce en anillo periférico. Siguiente, por favor. Bien. La resonancia magnética también es de utilidad para detectar los tuberculomas. En las imágenes, las dos primeras corresponden a tomografías computarizadas, pero las siguientes sí corresponden a resonancias magnéticas que también nos presentan ese realce de contraste, ya sea en anillo o incluso de forma homogénea. Siguiente, por favor. Bien, el diagnóstico definitivo no se puede hacer solamente con imágenes, porque como lo vemos más adelante, existen otras enfermedades que pueden simular un tuberculoma. El diagnóstico definitivo se da con la biopsia con aguja de la lesión del sistema nervioso central para posteriormente hacer el estudio histopatológico. Bueno, el diagnóstico diferencial lo menciono porque, como lo dije, ¿no? Existen enfermedades que nos pueden dar lesiones parecidas al tuberculoma. Por ejemplo, una neurocisticercosis, que son las imágenes que se presentan en la diapositiva, corresponden a granulomas. Pero obviamente hay ciertas características que nos pueden ayudar a diferenciarlas. Por ejemplo, en el granuloma se puede observar un escólex, ¿no?, que pertenece a la neurocisticercosis. Por otro lado está la toxoplasmosis del sistema nervioso central, que nos da una lesión muy parecida al tuberculoma. La diferencia en el diagnóstico radica en que nosotros hagamos una buena historia clínica y obviamente recolectemos los antecedentes, porque la toxoplasmosis es la enfermedad infecciosa más común en pacientes con VIH, en especial a los que tienen un recuento de CD4 menor a 100. Asimismo, el absceso cerebral, los linfomas y los tumores nos van a dar unas lesiones parecidas en los estudios de imagen. Siguiente, por favor. Ok, ahora la aracnoides espinal se debe sospechar de esta cuando tengamos manifestaciones clínicas relevantes como signos de compresión de la médula espinal y también de la raíz nerviosa, asociado obviamente a los factores epidemiológicos que ya mencioné. Radiográficamente lo que vamos a ver es la afectación de la médula espinal y las raíces nerviosas espinales, que se va a manifestar con el realce difuso de las meninges que recubren tanto la médula espinal y las raíces nerviosas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que corresponde a una resonancia magnética, porque es el examen que se utiliza para el diagnóstico, podemos ver primero cómo se ve que en el canal raquídeo se observa un contenido heterogéneo, hipointenso, pero en la segunda imagen, que ya existe contraste, se puede ver el realce justamente de la pared, la presencia de tabiques y un contenido hipodenso, ¿no? Ahora, el análisis del líquido cefalorraquídeo es bastante parecido al líquido cefalorraquídeo en el diagnóstico de la TB meningia. Sin embargo, cuando hay un bloqueo subaracnoideo, la cantidad de proteínas va a estar muchísimo más elevada, que puede llegar hasta 2 gramos por decilitro. Y puede haber pleocitosis de 10 a 100 células por microlitro, y típicamente vamos a encontrar predominio de linfocitos. Ahora, el diagnóstico definitivo, como en el anterior caso, se va a dar por la biopsia con aguja de la lesión y el posterior estudio histopatológico.
Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto al tratamiento, de acuerdo a nuestra norma técnica de nuestro país, la tuberculosis meningia, así como otras, como la TB miliar y también la tuberculosis socioarticular, va a tener un tratamiento un poco diferente, ¿no? Porque va a durar un año entero. La primera fase, que es la fase intensiva, va a durar 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol con 50 dosis en total. Y la segunda fase de continuación o de mantenimiento dura 10 meses de isoniazida y rifampicina, haciendo un total de 250 dosis, ¿no? En total sería un tratamiento de un año completo. Ahí están los cuadritos con las dosis, pero ya no voy a redundar porque mis compañeras ya lo han explicado. Siguiente, por favor. Bien, nuestra norma técnica también nos indica que en los casos de meningitis, de pericarditis y de formas miliares tenemos que asociar al tratamiento antituberculoso con corticoides. El indicado es la prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día. Esto durante 2 a 4 semanas. Después de este periodo de tiempo, lo que se tiene que hacer es disminuir progresivamente la dosis, 30% cada semana. Ahora, en cuanto a la terapia antirretroviral, los pacientes con VIH básicamente van a recibir el mismo tratamiento antituberculoso que los pacientes sin infección del VIH. Es decir, que su tratamiento también va a durar un año entero. 2 fases de iniciación, dos fases, en la fase intensiva de 2 meses y la fase de mantenimiento de 10 meses. La diferencia aquí radica en aquellos pacientes que nunca han recibido su terapia antirretroviral. Y esto, se debe retrasar el tratamiento antirretroviral durante las primeras 8 semanas del tratamiento antituberculoso, independientemente del recuento del CD4. Y esto se debe a que si nosotros iniciamos el tratamiento antirretroviral, puede complicarse con un síndrome conocido como el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que puede manifestarse como la progresión de la enfermedad o incluso el deterioro clínico de esta. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos que manejar las complicaciones de la TB meningia. En este caso tenemos a la hidrocefalia. Como hemos visto en las imágenes, los ventrículos se empiezan a agrandar por la hidrocefalia y esto puede suponer un peligro para la vida del paciente, por lo cual debemos de derivarlo mediante la derivación ventrículo-peritoneal o el tercer ventriculostomía endoscópica. Otra complicación es la aracnoiditis octoquiasmática, que si bien es cierto, no lo mencioné anteriormente, es básicamente que los exudados tuberculosos espesos se empiezan a acumular alrededor tanto del nervio óptico y el quiasma óptico, lo cual puede hacer compresión y traer como resultado la pérdida de la visión en el paciente. En realidad no existe un tratamiento específico para esto. En algunos pacientes esta complicación ha remitido con el tratamiento antituberculoso y los corticosteroides, pero en otros casos no, en los cuales podemos considerar a la neurocirugía. Y la talidomina es un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, que se ha asociado con mejoría clínica, pero en pacientes aislados. Siguiente, por favor. Bien, por último, el tratamiento del tuberculoma y la aracnoiditis espinal. Al ser estas formas también de compromiso del sistema nervioso central, van a recibir el mismo tratamiento que va a durar un año en total. Aquí la discusión radica en si utilizar glucocorticoides o no. Se dice que en los pacientes con tuberculoma debemos de considerar el uso de glucocorticoides cuando hay una meningitis concomitante, un edema desproporcionado o haya un aumento de la presión intracraneal. En el caso de la aracnoiditis espinal, cuando hay bloqueo espinal, es decir, encontremos proteínas elevadísimas, más de 500 miligramos por decilitro, haya compresión aguda de la médula o meningitis concomitante. Siguiente, por favor. Y bueno, estas serían las referencias bibliográficas